Buenos días, estimada docente. Mi nombre es Johnston Richard Malma Pérez. Soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Derecho del tercer ciclo. En esta oportunidad voy a presentar el producto académico de la unidad 3 que tiene por tema el iter criminis. Bueno, trataré de darle un significado o responder a qué es un iter criminis. Bueno, se dice que es una expresión latina que significa camino al delito o fases del desarrollo del delito. Bueno, este camino se da en dos etapas. En la primera, en una fase interna, donde ocurre en el interior del sujeto activo, es decir, dentro de su pensamiento, ¿no? La persona que decide o piensa, la persona que piensa cometer un delito. La otra fase es la fase externa, donde la persona exterioriza lo que piensa, lo que ha pensado lo exterioriza al mundo exterior. También la finalidad de analizar estas fases es en qué momento o determinar en qué momento el derecho penal puede intervenir de manera sancionadora. Ahora hablaremos sobre la primera fase ya mencionada, que es la fase interna. La fase interna. Ya habíamos mencionado anteriormente que en la fase interna ocurre dentro del pensamiento del sujeto activo, es decir, de la persona que quiere o piensa cometer un delito. En esta fase le interesa más a la criminología que al derecho penal, ya que esta fase no es punible, debido a que nos sería casi imposible probar qué es lo que piensa el sujeto activo. También es importante mencionar que en esta fase el dolo se mantiene inoperante. La fase interna se subdivide en tres. La primera es la ideación. Se dice que en esta subfase el delito se inicia en la mente del sujeto activo, es decir, cuando a la persona se le ocurra cometer un delito, como por ejemplo robar, cometer un homicidio, etc. Pero todo se mantiene en el pensamiento del sujeto activo. Estos hechos no son típicos, por ende el derecho penal no puede sancionarlos. Caso contrario, el derecho penal estaría cometiendo la violentación al derecho de la dignidad y la libertad de la persona humana, conforme al artículo 2, numeral 3 de la Constitución Política. Como segunda subfase está la deliberación. En esta fase, el sujeto activo que con anterioridad había pensado en cometer un delito somete esta idea a una autocrítica en su fuero interno, es decir, pone en una balanza que si es que le conviene o no le conviene cometer este delito, pero todo lo hace a su propio criterio. Sin embargo, en esta subfase la idea se puede desvanecer, ya sea porque el sujeto activo perdona o olvida o hace una autocrítica moral. También es importante señalar que mientras el pensamiento se mantiene dentro del sujeto activo, no adquiere relevancia. Si por ahí el sujeto activo decide reafirmar esta idea de cometer un delito, pues nos estaría llevando a la siguiente subfase. En la última subfase de la fase interna está la resolución. En esta fase
el sujeto activo decide si va a cometer o no va a cometer un delito. Todo esto previo a un análisis que realizó anteriormente en la fase de deliberación. Como ya sabemos, es a criterio personal. Si el sujeto definitivamente decide no cometer un delito, entonces el derecho penal no podría sancionar a este sujeto. No sería punible. Ahora hablaremos de la segunda fase del iter criminis, que es la fase externa. En esta fase, el sujeto activo exterioriza la fase interna. Es decir, todo lo que había pensado, lo que había planeado anteriormente, lo exterioriza al mundo exterior. En esta fase también se subdividen en subfases, el cual veremos a continuación. Como primera subfase de la fase externa están los actos preparatorios. En esta subfase, el sujeto activo va a disponer de los medios. Es decir, si el sujeto activo decide cometer el delito de homicidio y no tiene un arma para dicho fin, pues va a hacer lo posible de conseguir dicha arma. Otro ejemplo sería si el sujeto activo decide cometer el delito de secuestro, pues los actos preparatorios sería tratar de conseguir un bien inmueble donde va a retener a la persona secuestrada. Es importante mencionar que los actos preparatorios en teoría no son punibles, pero si el acto por sí es un delito, como por ejemplo la tenencia ilegal de un arma, pues va a inducir a que sea sancionado penalmente. Como segunda subfase de la fase externa están los actos de ejecución. Esta etapa consiste en la realización de los actos que llevan a la comisión del delito. En otras palabras, la realización o ejecución del delito. Esta fase de actos de ejecución pueden terminar tanto en la consumación del delito, es decir, que el sujeto activo logra su finalidad, su propósito, ¿no? Como por ejemplo quitarle la vida a una persona. O también puede quedar en grado de tentativa, es decir, el plan o la idea del sujeto activo era asesinar a una persona, pero mediante los actos de ejecución esta persona queda gravemente herida. Entonces estaríamos ante una tentativa.